Antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, florecieron en Mesoamérica civilizaciones que lograron grandes avances en la agricultura. Conformaron majestuosas ciudades y establecieron una clara estratificación social. El México de hoy es producto de ese legado prehispánico y muchos de sus rasgos culturales son herencia de esa tradición milenaria. El poblamiento de América comenzó hace unos 490,000 años, cuando el descenso de las mares, producto de la era glaciar, permitió el paso de oleadas de humanos provenientes del norte de Asia. Una de las primeras historias que se pueden recuperar sucedió hace unos 9,000 años, cuando las bandas de cazadores del Valle de México conducían mamuts a la orilla pantanosa del lago para cazarlos. Cierto día, una mujer de aproximadamente 25 años y 1,5 metros de estatura sufrió una caída y quedó sepultada en el lodo con el rostro hacia el suelo. En los libros, esta mujer es recordada como el hombre de Tepexpan. Miles de años pasaron para que los cazadores y recolectores nómadas se asentaran en aldeas y lograran domesticar el maíz, el frijol, el guaje y el zapote. Hace unos 5,000 años surgieron muchas de las características de los pueblos mesoamericanos. Se domesticó el perro, comenzó el uso del metate y se domesticó a la gran calabaza, con cuyas semillas se prepara desde entonces el pipián, característico de los pueblos de esta región. Incluso hay vestigios que permiten afirmar que en aquel tiempo se iniciaron el culto a los muertos y los sacrificios humanos. Suele considerarse al año 2500 a.C. como el origen de la historia mesoamericana. Se generalizó la vida sedentaria, surgió la cerámica y la mayoría de la población comenzó a vivir en aldeas formadas por un grupo de casas alrededor de un patio, patrón que sobrevivió a la conquista. Por aquella época surgieron también pequeñas villas que alcanzaron miles de habitantes, entre las cuales se dio un importante intercambio comercial. En los siglos siguientes, las aldeas se multiplicaron y en ellas se realizaron primitivas obras hidráulicas que propiciaron el aumento de la productividad agrícola y en general de la población. Las sociedades evolucionaron hacia una mayor jerarquización y especialización del trabajo. Surgió entonces un repertorio de imágenes simbólicas que usualmente identificamos como olmecas. La representación constante del jaguar asociado a la figura humana. Las grandes mesas de piedra o mampostería, o los rostros con ojos rasgados, cejas flamígeras y labios prominentes que en algunas ocasiones dejan entrever unos colmillos feroces. Todo ello a partir del uso frecuente de la jadeíta y otras piedras verdes. Hoy sabemos que los rasgos culturales y estilísticos propios de lo llamado olmeca surgieron de manera más o menos simultánea en varias regiones. Los sitios urbanos de mayor envergadura, complejidad y con la mayor presencia de escultura y otras imágenes características de lo olmeca se ubicaron en la zona del Golfo. En San Lorenzo,
Las esculturas de mayor tamaño son los tronos, desde los cuales los gobernantes presidieron ceremonias religiosas y donde tal vez atendieron asuntos de gobierno. Las imágenes talladas en los gigantescos asientos revelan la pertenencia a cierto linaje particular. A la caída de esta ciudad, la venta fue su auténtico relevo. Ahí floreció una civilización que continuó la excelente tradición escultórica y construyó la primera pirámide mesoamericana, formada por un gigantesco cono de tierra ondulante. Aún hoy día, impresionan las enormes distancias recorridas desde el norte de Veracruz a fin de obtener la materia prima de las colosales esculturas, para lo cual se utilizaron todos los medios a su alcance, como material rodante o embarcaciones. A pesar de tal desarrollo, no hay datos para afirmar que las culturas asentadas en el territorio mesoamericano estuvieron bajo el dominio de esta metrópoli, pues cada sitio tiene particularidades que hacen pensar en un desarrollo propio. Parece que los rasgos estilísticos compartidos son producto del intenso intercambio comercial, cuyas huellas aparecen en lugares tan distantes del Golfo como la costa del Pacífico. Tal homogeneidad se diluyó a partir del año 500 a.C., cuando al parecer, por un acuerdo entre los diversos grupos que habitaban el valle de Oaxaca, surgió Monte Albán. Monte Albán era una montaña pedregosa, sin agua y deshabitada, pero su posición estratégica en el centro del valle, desde donde se dominaba la vista de todo alrededor, favoreció su construcción. En su momento de esplendor, la ciudad tuvo más de 15,000 habitantes. Sus primeros edificios dieron cuenta de la intensa actividad militar que la distinguió. El de los danzantes, por ejemplo, estaba rodeado de estelas con figuras desnudas y con las vísceras expuestas que seguramente representaban cautivos sacrificados y que, en conjunto, denotaban una lista de pueblos sometidos. La exaltación pública de la victoria militar se repite en diversos sitios influidos por Monte Albán y da cuenta de la importancia que para estas culturas tuvo la guerra en la cual seguramente se basó su florecimiento. De manera simultánea, en el Valle de México floreció Cuicuilco. Aunque el desarrollo urbano actual y la capa de lava que cubrió el sitio dificultan las investigaciones, es claro que Cuicuilco no es solo una gigantesca pirámide de base circular, pues las grandes dimensiones de lo que fue aquel centro ceremonial hacen pensar en una importante zona urbana y un nivel de desarrollo único para su momento. Sin embargo, tras una erupción del Xitle, el sitio comenzó a despoblarse en el año 50 a.C. y fue abandonado completamente unos 100 años más tarde. En el primer siglo de nuestra era, en la zona del Valle de México, se consolidó el gran imperio de Teotihuacán, centro político y religioso de la región, cuya influencia y fuerza militar no habían sido vistas en Mesoamérica. En ese entonces se construyeron las pirámides del Sol y la Luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl, y se inició la etapa urbana de una ciudad que llegó a ocupar una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Durante más de 400 años, la civilización alcanzó un amplio desarrollo, una compleja organización política y una prosperidad generalizada. La mayoría de la población ocupó multifamiliares de mampostería y muy pocos vivieron en chozas de adobe. Las familias se reunieron en barrios agrupados en distritos donde se aprecia una sociedad jerárquica.